Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Lucas. San Lucas capítulo 24, versículo 49. San Lucas capítulo 24, versículo 49, tiene un pensamiento maravilloso del Señor Jesús. Dice el versículo 49, He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias, Señor, por los amigos y amigas que nos acompañan. Y gracias por los hermanos y hermanas presentes. Pero gracias, Dios, por aquellos y aquellas que siguen esta programación en cualquier lugar del mundo. Gracias por esos y esas hijos e hijas suyos, Señor, que escuchan este programa a través de la radio también. En esta hora rogamos que los ángeles nos acompañen, pero rogamos también, Padre querido, que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que todo lo que diga el predicador sea la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hace algún tiempo comenzamos una serie titulada Transformados por su Espíritu. La serie se ha extendido y ahora queremos continuar con la misma serie, Transformados por su Espíritu. La idea de la serie Transformado por su Espíritu es presentar la clave en la predicación del Evangelio. Cuando usted estudia la Biblia, descubre en el Nuevo Testamento que la predicación de Juan el Bautista y la predicación de Jesús, la predicación de Pedro y la predicación de Pablo y los apóstoles fue la misma. La idea es la misma: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La idea de arrepentimiento, lo que significa arrepentimiento, es un cambio de la mente. Un cambio en las estructuras mentales, un cambio en los patrones mentales, un cambio fundamental y profundo del ser. La misma idea la presenta el Señor Jesús cuando dice, es necesario nacer de nuevo. Aquel capítulo maravilloso de San Juan capítulo 3, cuando habla con Nicodemo. Esencialmente, ser transformado significa nacer de nuevo. Significa ser una persona arrepentida. Significa un cambio de vida, un cambio de mente. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. El que no nace de agua y del Espíritu no puede ver a Dios. La clave entonces de la vida cristiana es ser transformado. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, el apóstol Pablo hace eco de la misma palabra. En el versículo 2 del capítulo 12, Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos transformados por la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de vuestro entendimiento es renovación o cambio de la mente. La palabra que aparece allí como entendimiento es la palabra mente. Cambien sus mentes. Y la idea de transformaos es el verbo metamorfo, que significa cambio, transformación. ¿Recuerdan la palabra metamorfosis? La metamorfosis no es más que un cambio de una oruga en una mariposa, pero la mariposa jamás se hace otra vez un gusano. Cuando Cristo te cambia y te transforma, te hace una nueva criatura, una persona nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El punto entonces de transformados por su Espíritu es que le permitas al Espíritu que te cambie en una persona nueva. Y yo pregunto, ¿tiene poder para hacer eso el Señor? El apóstol Pablo dice en el libro de Efesios, en el capítulo número 3, que él quiere y está orando a Dios para que el Espíritu Santo haga una obra especial. Y no solo el Espíritu Santo, Pablo dice también, para que Cristo haga una obra especial. Y no solamente Cristo y el Espíritu Santo, sino también el Padre. Pablo lo dice de esta manera, Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. Dice en el 16, para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior. Ese hombre interior representa nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. Involucra la mente, la voluntad y la conciencia. Fortalecido con poder significa tener suficiente potencia para que nada te mueva, pero también dinamismo para cambiarlo todo a través del Espíritu Santo. Cambia tu mente, fortalece tu voluntad y aclara tu conciencia. Una persona nacida de nuevo es una persona nueva.
pero es nueva y cambiada por el poder del Espíritu Santo. No es una obra humana, usted no lo puede hacer. No importa cuán sabio usted sea, ni cuántos títulos tenga, es una obra que solo hace el Espíritu de Dios. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y añade también, no solamente la obra del Espíritu Santo, sino que dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. La idea es, para que Cristo venga a ser una morada permanente en tu vida. Y yo te pregunto, si Cristo hace morada permanente en tu vida, en tu mente y en tu corazón, ¿cuándo se introducirá el diablo? Jamás. ¿Necesitamos ser arrepentidos, sí o no? A ver, ¿sí o no? Necesitamos ser cambiados. La razón por la cual la gente que está a nuestro alrededor no cambia es porque nosotros no hemos cambiado. Ay, mamá. ¿Es así o no es así? La gente no creerá lo que le decimos. La gente creerá lo que nosotros somos. Por eso tenemos que hablar del médico Lucas. Por eso en estos días vamos a tomar un personaje de la Biblia. Una persona con mucha historia, de quien se habla poco y quien escribió bastante. Un personaje clave en el Nuevo Testamento, del que nunca o del que pocas veces se habla. ¿Verdad que se habla muy poco acerca de Lucas? ¿Sí o no? Lucas significa portador de luz. Pero bueno, déjenme seguir por donde voy y luego llegamos a Lucas, porque hay tantas cosas lindas que decir de Lucas. Pero primero tenemos que completar esto. La idea de Pablo entonces es, Efesios capítulo 1, que él está orando para que los miembros de la iglesia de Éfeso, los efesios, sean, número 1, fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Que tengan una mente capaz, que tengan una fuerza de voluntad tan poderosa que no haya diablo que lo mueva. Pero que sean cristianos tan dinámicos que todos los que le conozcan sean cambiados y transformados para la gloria de Dios. ¿Es interesante eso o no es interesante? Número 2, que Cristo viva en sus mentes permanentemente. La palabra dice, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Se puede traducir, para que Cristo viva permanentemente en sus mentes. Habite, habitar, katoikeo significa hacer morada permanente. ¿Morada cómo? Permanente. 24 horas al día. Cristo viene con la mochila y se queda a vivir en tu mente. Si Cristo vive en tu mente, ¿usted cree que su mente tendrá todas esas diabluras que se le pegan a una vez? Porque cuando el diablo venga y toque en la puerta, ¿quién le va a abrir la puerta? Es Jesucristo. Cuando el diablo ve a Jesucristo, se espanta y se va. ¿O no? A ver, ¿sí o no? Y número 3, dice Pablo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, para que logren una madurez espiritual que nada ni nadie los confunda. Y yo le pregunto, ¿como cristianos necesitamos esa experiencia? ¿La necesitamos o no la necesitamos? Ahí apunta el apóstol Pablo, para allá habla y señala el apóstol Pablo. Es el ideal que tiene en su corazón con la iglesia de Éfeso y el ideal que tiene para cada uno de nosotros. Por eso se hace tan importante, imprescindible entender el arrepentimiento, entender qué significa ser transformados por su espíritu. Cuando el espíritu se adueña de un corazón, transforma la vida. ¿Es así o no es así? Cambia a la persona, la convierte en una nueva criatura y lo hace para la gloria de Dios. Por eso en estos días tenemos mucho que estudiar y muchas cosas que decir y vamos a ir por parte. Volvamos a San Lucas capítulo 24 versículo 49. Es el último capítulo del San Lucas. Cristo se está despidiendo y entonces Jesús le dice, versículo 49, he aquí, ¿qué dice Jesús? Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, ¿qué cosa? Investidos de poder desde lo alto. ¿Cuál es la promesa del Padre? Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Vamos rapidito. Veamos cuál es esta promesa del Padre. ¿Quién es la promesa del Padre? Dice Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué cosa dice? La promesa del Padre, la cual les dijo,
oísteis de mí. ¿Por qué? Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con quién? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando usted lee el libro de San Lucas y lee el libro de los Hechos, descubre algo interesante. Y es que el autor de San Lucas, el autor del evangelio que se llama Lucas, es el mismo autor del libro de los Hechos. De modo que el libro de San Lucas, el evangelio, y el libro de los Hechos eran un solo libro con 2 tomos. El tomo número 1 y el tomo número 2. En el tomo número 1 se relata la historia organizada del Señor Jesús. Y en el tomo número 2 se relata la historia de la experiencia de los discípulos cuando fueron llenos del Espíritu Santo. El autor, el médico Lucas, Colosenses capítulo 4, versículo 14. ¿Qué encontramos en Lucas? Veamos rápidamente un pantallazo introductorio de Lucas y entonces entremos en algunos detalles interesantes. Número 1, Lucas nació en Antioquía. Era griego, era un gentil. Me imagino que estudió en Antioquía y se hizo médico. Lo interesante de Lucas es que no solamente era un médico, era un tremendo conocedor de la literatura, un tremendo investigador, una persona de cierto abolengo, de cierta posición, un individuo brillante, una persona con una capacidad increíble. No solamente sabía escribir, sino que conocía la manera de escribir. Era un periodista, se puede decir. No solamente conocía la forma de escribir, sino que también sabía cómo manejar la historia, conocía la filosofía griega, sabía cómo pensaban los griegos. Por eso, cuando usted lee el Evangelio según San Lucas, tiene que entender que Lucas está escribiendo para una mentalidad griega. Mire, por ejemplo, cuando usted lee San Mateo está escribiendo para los judíos y le quiere decir a los judíos y mostrarle a los judíos que Cristo es rey. Marcos, que inspira su Evangelio en lo que Pedro le enseñó, está escribiendo para una mentalidad romana. Pero Lucas está escribiendo para una mentalidad griega. Por eso, cuando él introduce su evangelio e introduce el libro de los Hechos, menciona el nombre de una persona muy ilustre, cuyo nombre es griego. ¿Cómo se llama ese hombre? Teófilo. ¿Qué significa Teófilo? Theos, Dios, filo, amor, el amado de Dios. Teófilo, él le llama excelentísimo Teófilo. Por eso se cree que Teófilo era un magistrado, posiblemente un juez. Y era una persona tan educada que cuando Lucas escribe el Evangelio, escribe el libro de los Hechos, lo hace con una altura, literalmente hablando, con una calidad, con una hermosura que se puede decir sin ningún tapujo que es una pieza de arte. De allí la importancia de entender el Evangelio según San Lucas y la razón por la cual Lucas lo escribió. Más que un evangelio y más que el libro de los Hechos, usted puede al estudiarlo encontrar el testimonio del mismo Lucas. Un médico, una persona brillante, una persona de cierta posición, una persona de cierto abolengo que conoce el evangelio, que tiene un encuentro con Jesús, que es tocado por el Espíritu y cambiado del Espíritu. De hecho, cuando usted estudia el evangelio según San Lucas, descubre que él hace fuerte énfasis en la Biblia, fuerte énfasis en el Espíritu Santo y un énfasis poderoso en la manera como Cristo trabaja con los gentiles. Enfatiza más en la obra de Cristo con los gentiles. El Evangelio de San Lucas es tan poderoso y tan profundo que contiene una cantidad de información que no tiene ninguno de los otros evangelios. Por ejemplo, cuando usted estudia las parábolas, descubre que San Lucas tiene 18 parábolas que no tiene ningún evangelio. Y si sigue buscando, Lucas se mete tan a fondo y organiza tanto su material que se puede decir que es la mejor organización de la historia relatada de la persona de Jesús. Brillante experiencia, pero no es solo un investigador, no es solo alguien que va y busca la información, no, es alguien que vive lo que está diciendo. Él es una persona convertida, no solamente convencida del Evangelio, sino convertida al Evangelio. ¿Cómo lo sabemos? ¿Le gustaría leer la Biblia conmigo? A mí me gusta leer la Biblia. Le voy a decir una cosa. Es bueno saber lo que los hombres dicen de Dios. Bendito sea Dios. Pero a mí me gusta saber qué es lo que Dios le dice a los hombres. ¿No le parece que es mejor? A ver, ¿es mejor o no es mejor? Sí, porque ahora vamos a leer lo que dice Dios, no lo que dice el pastor fulano de tal. Vamos a ir a la Biblia ahora rapidito para leer en la Biblia qué pasó con la vida de Lucas. Un individuo médico en su tiempo, con unas buenas relaciones sociales, con una buena posición, conoce a Jesús y pone todo de lado para servirle a Jesús y entregarse al ministerio del Señor.
¿Estamos listos para leer algunos pasajes? Vamos a ver, ¿estamos listos o no estamos listos? Agarre su Biblia. En el libro de los Hechos, vamos rapidito al libro de los Hechos. Hay unos pasajes que hemos escogido para leer. Recuerde que el libro de los Hechos y el libro de San Lucas lo escribió Lucas. Y después podemos bregar con esos detalles. Hay algunos exégetas bíblicos que han hecho algunas pesquisas para mostrar y demostrar que es la misma persona. Cuando llegue a su casa, lea el capítulo número 1 de San Lucas, versículo 1 al 4. Y cuando llegue a su casa también lea Hechos capítulo 1, los primeros versículos del capítulo 1. Ahí va a encontrar cómo él dice, bueno, vamos a leerlo rapidito. Lucas capítulo 1, vamos rapidito. Tanta cosa linda que tenemos que compartir. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Mire lo que dice el versículo 1. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Él hace su introducción y presenta algunos detalles que en la semana, si Dios quiere, veremos. Dice el versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Cuántos dice él? Muchos. ¿Qué significa eso? Que ya muchos habían escrito. Versículo 2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio, ¿qué cosa dice? Lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Él está diciendo, no solamente he leído lo que esa gente escribió, sino que también me he entrevistado con lo que le conocieron. No estoy andando por las ramas, estoy yendo a lo más cerca del origen posible. Y sigue diciendo en el versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber, ¿qué dice ahora? Investigado, ¿de qué manera? Con diligencia, todas las cosas desde su origen, escribírtelas, ¿cómo dice? Por orden, oh excelentísimo Teófilo. Recaudé toda la información, revisé todo lo que se ha escrito, hablé con los testigos oculares, hice una investigación a fondo y ahora que tengo toda la información, la voy a organizar para mandártela a Teófilo. Me pregunta, si es el excelentísimo Teófilo y tiene una mentalidad griega, ¿tiene que escribir con un estilo literario griego, sí o no? Sí, no le está escribiendo a un judío, le está escribiendo a un gentil. Por eso el evangelio es tan hermoso, y la manera como él lo compone, maravilloso también. Versículo número 4. ¿Y qué dice el versículo 4? Para que conozcas bien, ¿qué cosa? La verdad de las cosas en las cuales has sido, ¿qué dice? Instruido. Mi pregunta entonces, ¿se había convertido Lucas al evangelio de Jesucristo? Sí, Señor. Y podemos pensar también que el mismo Lucas evangelizó a Teófilo. Alabado sea el nombre de Dios. Estamos hablando de una predicación del evangelio de personas de cierto nivel social, de cierta capacidad, de cierta preparación intelectual. Por eso el médico Lucas presenta en su evangelio no solamente lo que encontró, sino que entre bastidores lo que pasó con la vida de él. En el evangelio según San Lucas vemos a Jesús ocupado con mujeres, ocupado entre los pobres, ocupado atendiendo a la gente. Lucas presenta detalles que son sumamente interesantes y posiblemente en el tiempo veremos algunas de esas cosas. Mi pregunta, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? No es solo información que él puso en un libro, no. Es información que él recopiló, que afectaron su vida y que él ahora la presenta como parte del testimonio de su vida. Cuando usted lee el evangelio según San Lucas, tiene que pensar en Lucas. Él no solo repitió lo que encontró en la biblioteca, él presenta lo que él vivió. Y por eso en el libro de los Hechos se hace imprescindible, importante leer lo que él cuenta de su propia vida. Cómo al conocer a Pablo, cómo al recibir el evangelio de Pablo, cómo al relacionarse con Pablo, el mismo espíritu de Pablo se pasó al de Lucas. Y cómo Lucas cierra su consultorio y se va a la obra misionera. ¿Están listos? Oiga, usted está diciendo que debo cerrar mi consultorio, pastor. Yo no estoy diciendo nada, yo le estoy diciendo lo que hizo Lucas. Ese es el problema suyo. Hechos capítulo número 16. Vamos rapidito, hay muchos pasajes lindos que queremos leer y ojalá el tiempo nos dé y nos ayude en esto. Hechos capítulo 16. Por favor, léalo con cuidado y usted notará cómo él habla en plural.
Nosotros, dice él. Capítulo 16, versículo número 10. Hechos 16, 10 en adelante. Dice Lucas, versículo 10. ¿Cómo dice el versículo 10? Cuando vio la visión, enseguida, ¿qué cosa? Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les, ¿qué cosa? Anunciásemos el evangelio. Pregunto, ¿Lucas está hablando en plural, sí o no? ¿Él es parte del equipo, sí o no? Sí, señor. Versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente, ¿a dónde? A Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que, ¿qué cosa dice? Estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos, ¿qué dice? Obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y yo le pregunto a usted, ¿dice Lucas que él era parte del equipo de Pablo, sí o no? ¿Sí o no? Cuando usted verdaderamente conoce a Dios, cuando usted verdaderamente está lleno del Espíritu Santo, cuando usted ha sido transformado por el Espíritu, usted se hace parte del equipo del Señor. Esta indiferencia que se ve en la vida cristiana, esta dejadez espiritual que se nota, es porque la persona no se han hecho equipo o parte del equipo del Señor. Este médico dejó todo a un lado y se lanzó a la obra misionera. Mi pregunta, ¿le estaba dirigiendo al Señor? A ver, ¿sí o no? ¿Está hablando en plural? Cuando íbamos y nos seguía. Yo le hago una pregunta. Oiga, ¿tiene sentido esto o no tiene sentido? Transformados por su espíritu. Un médico que ahora es un misionero. Debe ser lindo ser médico y misionero, ¿verdad que sí? Sí, imagínense, Pablo andaba con su médico de cabecera. A mí lo que me toca andar con dos psicólogos, así que ando con dos loqueros por si acaso me patina el cloche. Donde quiera que voy me llevo esos dos loqueros y digo, si me patina el cloche tengo uno de la cabecera y otro a los pies. Vamos a darle aquí, a ajustarle las tuercas al pastor. Veamos lo que dice el capítulo 20, versículo 5, Hechos 25. Recuerde que estamos hablando de San Lucas y su experiencia como un hombre transformado. Hechos capítulo 20, versículo 5. Lucas es un testimonio. Miren, una cosa es contar acerca de algo y otra cosa es contar lo que tú has vivido. Lucas nos está contando lo que él vivió, lo que experimentó. No fue lo que leyó en la biblioteca o lo que le contaron o lo que le dijeron o lo que encontró. No. Él conoció a Jesús. Investigó más acerca de Jesús, consultó a las personas que conocieron a Jesús, oyó los relatos, se llenó de toda esa información y en su pesquisa, en su investigación se encontró con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y le partió el corazón, lo transformó en una persona nueva y con todos sus conocimientos, con toda su cultura. Es muy bueno saber que Lucas no era judío. Es el único escritor no judío en toda la Biblia. Es un gentil y me llama la atención que Dios escogió un gentil médico para escribir 2 libros de la Biblia. Algo le está diciendo a los médicos. ¿Qué le está diciendo? Yo no sé. Lucas era médico. Mi pregunta,
¿Escribió 2 libros Lucas? ¿Sí o no? Y no era judío. Dios no hace acepción de personas. Son las personas que hacen acepción de sí mismas. Dios no rechaza a nadie. Son las gente que rechazan a Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dios jamás se ha separado de sus hijos. Son sus hijos que se separaron de Él. Cuando Cristo vino a la tierra, no vino a reconciliar a Dios con los hombres. Dios nunca se ha separado de los hombres. Cristo vino a reconciliar a los hombres con Dios. ¿Es usted que se separa de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dice la Biblia que el pecado ha hecho separación entre nosotros y Dios. Pero de Dios, mira, Dios no hay quien lo separe de nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién vino a buscar a quién? Dios vino a buscar a sus hijos y anda detrás de ti también. Pero vamos a ser bien honestos, ¿verdad que te vives escondiéndole, Señor? ¿Sí o no? Adán y Eva se escondieron detrás de un árbol. Hay personas que se esconden detrás de un trabajo, se esconden detrás de una casa, de una familia, de una profesión, y son tan tontos porque vaya al cementerio y usted verá. Gente riquísima ya se murieron, jovencitos ya se fueron. Qué bobos somos. Escondernos de Dios. Arregle sus asuntos con Dios y luego consiga todo lo que le dé la gana. Pero primero arréglese con el Señor. Lucas no fue bobo, se arregló con el Señor primero. Porque el que a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas las demás cosas vendrán. ¿Miente Dios? Entonces busquemos a Dios primero. Dejémonos de estar haciendo inventos. Seguimos con Lucas. Capítulo 20, versículo 5, Hechos. El testimonio de Lucas. ¿Qué dice el versículo 5? Estos, ¿qué dice? Habiéndose adelantado, ¿qué dice ahora? Nos esperaron en Troas. ¿A quiénes? A Pablo, a Lucas y al equipo. Nos esperaron en Troas. Capítulo número 21, versículo 18. ¿Cómo dice el versículo 18? Y al día siguiente, ¿qué dice? Y al día siguiente Pablo entró, ¿con quién dice? Con nosotros a ver a Jacobo. ¿Y qué dice? Y se hallaban reunidos todos los ancianos. ¿Con quién andaba Lucas? Con Pablo. ¿Era el equipo de Pablo? Sí, señor. ¿Era un misionero? Sí, señor. Estaba metido de cabeza en la obra misionera completamente. ¿Había sido tocado por el Espíritu de Dios? Completamente. Hechos capítulo número 27. Estos son los versículos que más me emocionan. Vamos a ver si lo leemos rapidito porque lo bueno no viene ahorita. O sea, estamos poniendo en la mesa. Oigan, ¿a ustedes les gusta comer? ¿A cuánto les gusta comer? Sea honesto, algunos no levantaron la mano. ¿A cuánto les gusta comer, sinceramente? Levante su mano derecha. Muy bien, a mí también. A mí también. Pero hay lugares que uno va a comer y uno no se sabe el secreto. Y sucede que en esos lugares que uno va a comer, le presentan a uno unas famosas entradas. Y uno no sabe que esa es la entrada. Y a veces uno se llena con la entrada, compadre, y cuando viene el plato de verdad ya uno no puede dar un paso más. No se llene con la entrada, que esto es la entrada. La comida viene más tarde. Esto no es la entrada, esto es la entrada nada más. ¿Verdad que estamos entrando por buena puerta? Es que si usted va a hablar, si usted va a oír a alguien, trate de saber quién es que le está hablando. En el caso de Lucas, si usted va a leer el Evangelio según San Lucas, conozca a Lucas. Si va a leer el libro de los Hechos, pregúntese quién es Lucas. ¿Por qué yo tengo que leer a Lucas? ¿Por qué tengo que leer Hechos? ¿Por qué tengo que creerle? ¿Por qué lo dijo Lucas? ¿Por quién es Lucas? No sé, después que usted conoce a Lucas, sabe quién es Lucas, qué hizo Lucas, entonces usted va a saber qué es lo que le está diciendo. ¿Es lo mismo hablar por hablar o hablar de lo que uno ha vivido? No. Dice una persona, no es lo mismo hablar del diablo que verlo venir. Lucas está contando lo que él vivió. ¿Lo vivió o no lo vivió? ¿Lo experimentó o no lo experimentó? Entonces, lo que vamos a estudiar de Lucas tiene sentido porque ya sabemos que el tipo lo vivió, tiene derecho a la palabra. Los griegos decían que para oír a una persona debía cumplir 3 condiciones.
Y las tres condiciones eran tres palabras. La primera palabra era ethos, con TH, ethos. La otra era pathos. Y la tercera palabra era logos. Y ellos decían, para escuchar a una persona, número uno, ethos, de donde viene la palabra ética, la persona debe ser un ejemplo de lo que está diciendo. Su vida debe mostrar lo que está diciendo, porque si dice una cosa y es otra, pues ¿qué pasó aquí? Ethos, dos, pathos. La persona que está hablando debe ser empático, debe ser parte de lo que está diciendo y debe ser parte de la solución de lo que está diciendo. ¿Sí o no? Debe tener empatía. Lucas, ¿tiene empatía? Claro. ¿Yo lo estamos mirando correteando con Pablo o no? No solamente conocía y sabía, sino que él era parte del equipo que iba al frente, que estaba involucrado en el asunto. Logos, la persona que va a ser escuchada tiene que saber lo que está diciendo. ¿Sabía Lucas lo que estaba diciendo? Completamente. Mi pregunta entonces, ¿cumple Lucas los tres pasos? Entonces podemos escucharlo. Pero aprendamos un poquito más de Lucas para que en un momento estudiemos lo que Lucas dice. Y cuando esto se ponga más bueno, vamos a terminar. Para que usted se quede interesado. ¿Le parece bien? O si quieren terminamos ahora y seguimos mañana. Vamos otra vez al libro de Hechos, capítulo número 27. Estos versículos guárdelos, los va a necesitar. Los va a necesitar. Hechos, capítulo número 27. Aquí aparecen unos verbos. Me interesan estos verbos. Vamos a ir de los versículos saltándolo. Me interesan estos verbos porque involucran a Lucas con el equipo de Pablo. Dice el versículo 1. Cuando se decidió, ¿qué cosa dice ahora? Que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Pregunto, ¿está diciendo Lucas que lo va a viajar también, sí o no? Versículo 2. Y embarcándonos en una nave adramiteña que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. ¿Está diciendo Lucas que está metido en el viaje, sí o no? ¿Está preso Pablo? ¿Va en ese viaje como un preso, sí o no? Sí, a Lucas no le importó ser compañero de un preso, porque es un preso del Señor. Y si usted sigue leyendo el capítulo 27, Lucas arriesgó su vida porque el barco naufragó. Y Lucas da los detalles de todo lo que pasó. ¿Qué necesidad tiene este hombre? Un médico prestigioso, un tipo de renombre, un tipo que sabe investigar, un tipo grande, un tipo de buena posición. ¿Qué necesidad tiene de andar dando pena y vuelta con Pablo por el mundo? Ninguna necesidad. Es que el hombre está lleno del Espíritu Santo. Dice la Biblia, versículo número 4. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Pregunto, ¿sigue hablando en tercera persona del plural, sí o no? Versículo número 5. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. En otras palabras, estamos en peligro, pero aquí estamos. ¿No le parece a ustedes que Lucas era un hombre humilde? A ver, ¿sí o no? ¿No le parece que Lucas era un hombre lleno del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿No le parece que Lucas fue un hombre cambiado y transformado por el poder del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Lucas no solamente se contentó con ganar unas monedas de oro para darle al ministerio de Pablo. Lucas tomó lo que tenía y él también se involucró en el ministerio de Pablo. ¿No le parece interesante así? Es bonito decir, yo mandé tanto, yo di tanto, pero date tú, querido, ven, métete en el lío también. Ven para acá, métete aquí también, que te persigan a ti, te den tu tablazo a ti también. Que se acaba la comida y hay que pasar hambre juntos. ¿Me están entendiendo? ¿Se entiende o no se entiende? Dios espera por personas que se depositen ellos mismos en las manos del Señor Jesús para ser cambiados por el Espíritu Santo. Cuando eso ocurra, la gente creerá. La semana pasada estaba en la República Dominicana. Estaba predicando en la iglesia de Gascue.
Y allí vi muchos milagros de Dios. Experiencia maravillosa. Hubo un ingeniero civil que da clase en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Un hombre muy capaz, muy preparado. Y cuando ese hombre escuchó la palabra de Dios, quedó tan tocado que no faltó una sola noche. Y él decía, de aquí no me saca nadie. Cosa linda. Y ahora me van a tener que enseñar porque yo quiero aprender la Biblia. Y te vi la lágrima que le corría en la cara. Y ahí estuvo cada noche. Quedó en las manos del primer anciano para empezar a estudiar la Biblia. Yo le hago una pregunta. ¿Tiene Dios poder para cambiar los corazones? ¿Tiene o no tiene? Entonces respóndame esta pregunta. ¿Por qué hay tanta flojera y tanta flojedad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que se acortó el brazo de Jehová? ¿O será que los instrumentos de Jehová como que no están en la cosa? No, así está bien. ¿Ha determinado Dios que los hombres le predican a los hombres? ¿Sí o no? ¿Quiere Dios serlo a través de nosotros? ¿Cuánto le gustaría ser el instrumento de Dios? ¿Ustedes se atreven sinceramente a permitirle a Dios eso? ¿Lo permitió Lucas? Veamos un poco más de Lucas. Veamos un poco más. Capítulo 27. Estos verbos me encantan. Dice el versículo número 7. ¿Cómo dice el 7? Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento. ¿Qué dice allí Lucas? Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Versículo 8. ¿Y qué dice ahora? Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Yo le hago una pregunta. ¿Está Lucas envuelto en la obra misionera, arriesgando la vida, con peligro de perder la vida por andar detrás de Pablo, sí o no? ¿Era sabio eso de parte de Lucas? Claro que era sabio, mi negro. Si usted da la vida por el Señor, es lo más sabio que usted puede hacer. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire otro verbo aquí interesante. Versículo número 15. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, ¿qué dice Lucas? Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Qué significa eso? Que Dios haga lo que él quiera. Aquí le ponemos la vida en las manos al Señor y posiblemente perdemos la vida. Imagínense en medio del mar, abandonado a lo que el viento quiera, y si al viento le da la gana de estrellarlo contra un arrecife, ¿cuántos quedan vivos? Ninguno. ¿De quién estamos hablando? De Lucas. No es lo mismo hablar por hablar que contar lo que tú has vivido. ¿Es cierto o no lo es? Mateo 24:14, ¿qué dice? Y será predicado este evangelio por testimonio. ¿A quién dice? Y entonces, querido, cuando tú puedes contar como Lucas, cuando tú puedes contar a otro lo que Dios ha hecho en la vida tuya, la gente te escuchará y la gente aceptará. La gente no quiere más palabras, la gente quiere evidencias, la gente quiere hechos, y es lo que Lucas está haciendo. ¿Qué sigue diciendo qué sigue diciendo Lucas? Mire qué cosa linda, y con esto vamos a terminar esta parte. Dice el versículo número 16, ¿cómo dice? Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad, ¿qué dice? Pudimos recoger el esquife. Versículo 19. Y al tercer día, con nuestras propias manos, ¿qué dice? Arrojamos los aparejos de la nave. O sea, este tipo era un médico, pero no estaba en un camarote atendiendo a los enfermos. No, el tipo estaba fajado afuera trabajando con las manos, como si fuera un marinero, uno cualquiera de ellos. Ahora, ¿cuánta gente iban en ese barco? ¿15 o 20? Me gusta porque él da detalles y da números completos. Dice el versículo número 37, ¿cómo dice el verso 37? Y éramos todas las personas en la nave, ¿cuántas dice? 276. Yo le hago una pregunta. ¿Estaba Lucas convertido y entregado al Santo Evangelio, sí o no?
¿Necesitamos hacer lo mismo? Cuando usted es transformado por el Espíritu de Dios, usted se convierte en otra persona. ¿En qué se convierte? 2 Corintios 5:20. Vamos a leer rapidito. Y mire qué cosa linda. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Miren lo que se convierte usted. 2 Corintios capítulo 5, versículo número 20. ¿Qué dice 2 Corintios 5:20? ¿Qué dice el versículo 20? Así que, ¿qué dice ahora? Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, ¿qué cosa? Reconciliaos con Dios. ¿Cuánto le gustaría ser embajadores y embajadoras de Cristo? Yo quiero verlos en pie, por favor. ¿Qué es un embajador? Es un representante de un país. ¿Representante de dónde? De un país. El embajador de la China, ¿a quién representa aquí? A la China. El embajador de la República Dominicana, ¿a quién representa? A la República Dominicana. Mi pregunta para usted, si usted es un embajador, ¿a quién representa usted? Entonces, donde usted está, ese pedacito de tierra es una embajada. Porque una embajada, si un embajador no es embajada, ¿o no? Y la embajada, esa casa, ese terreno, no es de ese país, es del país que representa el embajador. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por eso la embajada de Argentina es un pedazo o una casa en un país que pertenece a la Argentina. Si usted toca esa embajada, está tocando a la Argentina. Mi pregunta entonces, si usted es un embajador o una embajadora, usted pertenece al cielo, usted es hijo de Dios, y usted y su casa ya no son de la tierra, ahora son del reino de los cielos. Miembro de la familia de Dios, ciudadano del reino de los cielos. ¿Seguro que ustedes quieren ser embajadores del Señor? ¿Era Lucas un embajador del Señor? ¿Lo está demostrando en su vida práctica? ¿Le gustaría demostrarlo a usted también? Aunque tenga que pasar algunos naufragios. ¿Ustedes están hablando en serio? La piña se pone agria muchas veces, se la ponen difícil. Yo quiero orar por los embajadores y las embajadoras. Hay algo lindo que va a pasar de aquel lado. Y voy a pedirle al pastor Ángel Sosa que se ponga en queue, porque vamos a hacer un doble evento ahora. Escuche bien, yo quiero orar, pero quiero orar especialmente por aquellos y aquellas que de corazón quieren tener una experiencia con Dios. Usted me dirá, yo tengo 30 años en la iglesia, 40, 50, yo le felicito. Pero mi pregunta para usted es la siguiente: ¿le gustaría vivir como Lucas la experiencia de ser un hombre o una mujer guiado y dirigido por el Espíritu de Dios? ¿Lucas sacrificó todo por el Evangelio? ¿Sí o no? ¿Le gustaría a usted poner su vida en las manos del Señor para que Dios haga lo mismo? ¿Cuántos quieren hacer lo mismo? Yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero yo quiero orar con cada uno de ustedes. Pero óigame bien, yo quiero orar especialmente con los que quieren comprometerse con el Señor. Si usted quiere comprometerse con Dios para que Dios haga con usted lo que Él quiera, como lo hizo con Lucas, pase aquí al frente conmigo. Mientras el pastor atiende allá al equipo, usted va pasando aquí al frente con nosotros. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por esta hermosa experiencia a través de su palabra, la experiencia hermosa del Santo Bautismo. Permita a Dios que cada uno de nosotros pueda ser receptivo a su verdad. Cada uno de nosotros se entrega a usted sinceramente para ser lavados con la sangre preciosa de Jesús. Cámbienos, oh Dios. Enséñenos para aceptar su perdón y enséñenos a perdonarnos a nosotros mismos. Oh Dios, transfórmenos para que nuestra vida cambiada, nuestra vida nueva, nuestra vida arrepentida sea un testimonio y luz para aquellos que moran en las tinieblas. Ahora llévenos en paz de vuelta al hogar y pedimos su bendición no solamente por los presentes, pero también por aquellos amigos y amigas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Dios, que ellos y ellas también puedan decir hoy sí al llamado de Jesús y alcanzar así salvación y vida eterna. En su mano santa nos entregamos, Señor, pidiendo su compañía, presencia y dirección. Lo hacemos, Dios, en el nombre de Jesús.
Amén, Señor.